amigos, bienvenidos a las exclusivas de José Peguero. Aquí estamos en otra oportunidad tratando la convulsa situación de Haití ante nuevos episodios de secuestros, tanto de dominicanos como de extranjeros. Y Vargas Vila Riverón, quien es un experto en estos temas, nos va a poner al día sobre esta terrible situación que cada vez luce más complicada. Bueno, hermano Peguero, saludos a ti, país gracias. Y mundo. Un placer, como siempre, estar aquí contigo. No, gracias a ti por tu disposición, porque cada vez que queremos llevar información tanto a los locales como a la comunidad internacional sobre estos temas, tú estás dispuesto a informar y sobre todo de primera mano. Así es, en la mejor disposición siempre. ¿Cuál es la situación luego del secuestro? Primero vamos a tratar la parte de los dominicanos y después vamos a los 16 norteamericanos y un canadiense que fueron secuestrados este fin de semana en Haití. ¿Cuál es la situación primero con unos dominicanos que estaban transportando unos alimentos, unas patanas, y que allí fueron secuestrados, y después pasamos entonces a los extranjeros? La situación en Haití cada vez es más convulsa, más crítica, más grave. La crisis es un estado prácticamente de sitio, el que está viviendo la vecina República de Haití. Justo amaneció paralizado en el día de hoy. Las protestas fueron pacíficas porque la mayoría de personas no salieron a las calles. Los establecimientos cerraron sus puertas, en su gran mayoría en la capital haitiana, Puerto Príncipe, en protesta por la inseguridad y la ola de secuestros que se ha desatado, se ha acrecentado luego de la muerte del presidente Jovenel Moïse. Prácticamente Haití está en la actualidad carente o acéfalo de autoridades que puedan contener el poderío de estas bandas armadas que cada vez se expanden más a todo lo largo y ancho del territorio haitiano. Con relación a los dominicanos que fueron secuestrados, patanistas, a principios de este mes, unos 15 en total, hay varios de ellos que lograron escapar, según los informes que nosotros tenemos esta semana, de las garras de esta banda que los secuestró. Aunque hay pocas informaciones fidedignas en torno al tema, pero se sigue investigando. La policía haitiana ha pedido colaboración internacional para identificar a estas personas que secuestraron a estos dominicanos. Aquí, desde la República Dominicana, también se están haciendo los aprestos, pero queremos ver una acción mayor por parte de las autoridades exteriores de nuestro país en torno a esto, fijando posición, dando información, hablando con los familiares de las víctimas que también están en manos de estas pandillas armadas. Afortunadamente, algunos, como señalé hace un momentito, lograron escapar de las garras de estos secuestradores y con sus vehículos pesados, como tú bien señalabas, Peguero, sí, que acudieron a llevar mercancías hacia el vecino país de Haití. Entonces, con relación a los misioneros, ¿qué es lo que ha provocado también este escándalo internacional? Porque se trata de personas que acudieron a socorrer mediante una iglesia a esas personas afectadas luego del terremoto. Sí, usted habla de los 17 misioneros, sí, 16 norteamericanos y un canadiense, que son de una organización que tiene sede en Ohio, Children Act Ministries, así se llama. Ellos acudieron a visitar un orfanato, a llevar contribuciones, porque como Haití es un país que tiene tantas necesidades, tantas calamidades, un estado prácticamente fallido, y fueron secuestrados el pasado fin de semana. Están en manos de la poderosa banda criminal haitiana que está controlando la comuna de Croix-de-Bouquet, que eso está ubicado a 13 kilómetros de la capital Puerto Príncipe. La banda se llama 400 en español, Uamoso, así sí se llama. Y las autoridades están en búsqueda. También el Departamento de Estado de los Estados Unidos ha dicho que va a prestar colaboración a las autoridades haitianas para dar con el paradero de estos misioneros, que ha generado más preocupación, y ya se está hablando hasta de una posible intervención militar para poder hallar
a estos misioneros que están secuestrados. Entre ellos hay 5 niños. Así estás escuchando la Hay, prensa. hay mujeres y también hay hombres. ¿Cómo se dio ese secuestro? Se habla incluso de una especie de especulación de que esto fue planeado mucho antes de que ellos llegaran para precisamente buscar algo a cambio. Y aunque no se ha establecido en ese instante el mecanismo o el pago que están exigiendo por el rescate, a las autoridades norteamericanas les urge resolver esta situación. Así es, ellos llegaron por Haití, llegaron por el aeropuerto internacional Toussaint Louverture, que está en la capital Puerto Príncipe. Como tú bien has señalado, no hay muchos rastros porque todavía esta banda ni siquiera ha hecho público, ha dicho qué es lo que está pidiendo por el rescate de ellos. Lo que hay es una serie de teorías conspirativas que ha emitido la propia policía haitiana, las declaraciones del Departamento de Estado, que ha señalado que la seguridad y la integridad física de sus ciudadanos es algo elemental. Se ha circunscrito solamente a decir eso. No se descarta que, como tú bien has señalado, eso pudo haber sido planificado previamente, porque ¿cómo envían a estos misioneros con poca seguridad a visitar a este lugar? En una zona prácticamente apache, en una zona roja de alto peligro, porque está ubicada en la parte sur. En la parte sur de Haití es que están ubicadas la mayoría de bandas poderosas, que son alrededor de 90 en total. O sea, 90 que están bandas controlando el territorio. Sí, alrededor de 90. ¿Y por qué se caracteriza esta banda a la que tú estás haciendo alusión? Porque cada una de ellas tiene un modus operandi. Sí. Esta banda se caracteriza mayormente por la violencia, por el terrorismo. Ellos han establecido una especie de zona territorial, porque hasta se dedican a cobrar impuestos a algunas empresas que están ahí en la zona de Bouquet y otras comunas en la región sur de Haití. O sea que ellos han sustituido hasta el propio Estado haitiano, que en la actualidad, como bien decía hace un momento, prácticamente no tiene autoridad, porque mientras el gobierno provisional del primer ministro Ariel Henry lucha para contener estas bandas, ellas expanden cada vez más su poderío. El poder de ellos ya sobrepasa el de la Policía Nacional de Haití. O sea, que esto representa también una amenaza latente para la República Dominicana, y se ha tratado de reforzar el tema de la frontera. ¿Realmente estamos blindados? ¿Necesitamos nosotros traer algunos, no sé, algunos refuerzos en cuanto a logística se refiere militar? Hemos visto también muchos videos adicionales de cómo están llegando hacia nuestro territorio. Está la misma situación también de que desde Estados Unidos hace un mes se deportó, menos de un mes, llegaron más de 7,000. Estamos resguardados nosotros a República Dominicana, y siempre insisto con esta pregunta en la entrevista que te hacemos, porque realmente la preocupación es latente. Sin lugar a dudas que es una amenaza latente y permanente que tenemos nosotros como el vecino más cercano de la República de Haití y como isla que compartimos dos países. La pasada semana fueron vistos por la frontera sur del país, específicamente por la zona de Elías Piña y el Carrizal, del lado haitiano, a algunos de estos pandilleros, inclusive portando armas largas. Y eso conllevó a que la frontera dominicana en esa zona fuera cerrada durante 2 días. Durante 2 días. O sea que es importante que las autoridades en la República Dominicana mantengan esa vigilancia activa ante la situación que está viviendo el vecino país, porque ni siquiera ya la inseguridad está golpeando solamente a los ciudadanos de a pie en Haití, sino hasta las propias autoridades, porque atacaron a tiros al primer ministro y jefe del gobierno interino Ariel Henry este pasado fin de semana, cuando trató de asistir a rendir homenaje a Jean-Jacques Dessalines, que es el líder independentista de ellos, en la propia capital haitiana, en Pont-Rouge, que es donde está ubicado el mausoleo a Jean-Jacques Dessalines. Y de esto se estaba acusando a la banda del G9, la Alfamí, que es la que dirige Jimmy Cheriser Barbecue, que es un ex oficial de la policía haitiana.
Yo he traído algunas imágenes y quiero compartirla contigo, Peguero, Sí. con el país y el mundo, de cómo se observa cuando atacan a tiros al convoy en el que viajaba el primer ministro Ariel Henry, y que eso obligó a que él desistiera de acudir a ese mausoleo a rendir homenaje a Jean-Jacques Dessalines. Y se observa más tarde a este jefe de banda del G9, Jimmy Cheriser, triunfante, marchando, y logró él entonces rendir el homenaje a Jean-Jacques Dessalines. O sea, un franco desafío. Eso confirma lo que hemos venido diciendo y denunciando y revelando, de que las bandas haitianas están controlando mayor que el gobierno interino del primer ministro Ariel Henry, y que la propia Policía Nacional de Haití. Es inminente, es ineludible que aquí debe plantearse una posible intervención militar, que nosotros en principio no estábamos de acuerdo, Peguero, Sí. porque los países que se intervienen militarmente, ustedes saben cuáles han sido los resultados. Pero para poder contener esa ola de las pandillas, de la violencia, de los secuestros, de los actos de terrorismo que se le han salido de las manos a las autoridades interinas haitianas, es evidente que habrá que ponderar y discutir y plantear la necesidad de una intervención militar para poder contrarrestar esto que está ocurriendo en la actualidad. Se estuvo especulando hace unos días también de que el presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, había recibido una comunicación donde estas bandas supuestamente lo estaban intimidando y advirtiendo de que van a cometer actos violentos. ¿Esto es cierto? Eso no es cierto, hasta donde nosotros manejamos la información. Lo que sí recibió el presidente de la República hace algunas semanas fue una comunicación de elogio, de felicitación y de agradecimiento a la vez por parte de grupos haitianos residentes en la República Dominicana, incluyendo asociaciones de estudiantes del vecino país de Haití, dándole las gracias por el apoyo que había dado el gobierno dominicano a su país a raíz del terremoto del pasado mes de agosto. Sí. ¿Qué precauciones, conociendo tú la peligrosidad de estos grupos armados, deberían tomar? Claro, deben estar plenamente informados las autoridades norteamericanas antes de proceder con estos individuos. Como ustedes saben, Peguero, estamos frente a un país que está en una zona roja. Lo aconsejable en estos momentos a los ciudadanos es no visitar Haití, porque prácticamente es en la actualidad una tierra que no garantiza seguridad para nadie. Los factores a tomar en cuenta que tienen que incidir en este proceso, partiendo de lo que se ha planteado, de una posible intervención militar que debería ser autorizada en este caso por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que dicho sea de paso, acaba de adoptarse en ese seno, con el apoyo de China, de Estados Unidos y otros países miembros del Consejo de Seguridad de la ONU, extender la misión de apoyo que ha estado brindando Haití desde el 2019, luego de la retirada de las fuerzas de pacificación de la misión de la ONU y de estabilización de Haití, conocida como MINUSTAH, sí, que se retiró en el año 2019, a finales del 2019, y se acordó como parte de ese proceso de apoyo a las autoridades haitianas en ese momento, que era el presidente Jovenel Moïse asesinado, de mantener una misión limitada, pero ni siquiera en términos de seguridad, sino de apoyo, de asesoría, apoyo técnico, logístico, y esto es lo que se ha estado haciendo. Se acaba de aprobar entonces una ampliación durante 9 meses más para que siga con este apoyo, pero eso podría variar partiendo de la situación que está viviendo Haití, porque el propio primer ministro y jefe de gobierno interino, Ariel Henry, ha pedido el apoyo de los Estados Unidos y de la comunidad internacional en sentido general para poder contener estas bandas. Claro, que se niegan a asumir esta responsabilidad. Cierto. Y les han dejado el problema solamente a la República Dominicana. Ciertamente, porque nosotros como vecino más cercano, pero la República Dominicana ha sido el vecino que más ha apoyado a la República de Haití. Nosotros tenemos que proteger, salvaguardar nuestra soberanía nacional y toda la que es nuestra frontera, las líneas limítrofes. Tengo la información, Peguero, de que aquí, en donde están las pirámides, sí, algunas de las pirámides, inclusive, han sido borradas. ¿Cómo va a ser? Sí, han sido borradas.
principalmente por la parte sur, y sería bueno que eso se investigue. El departamento que tiene que ver con esa parte en el Ministerio de Relaciones Exteriores y en el Ministerio de Defensa, la delimitación fronteriza en los 380 kilómetros de norte a sur, en la zona sur hay algunas partes que han sido eliminadas o borradas estas pirámides, y ahí no se sabe si usted está en territorio haitiano o está en territorio dominicano. O sea, que esto es una falta grave, claro, que no ha sido atendida como corresponde, en este caso, por el Ministerio de Relaciones Exteriores, que debe pronunciarse al respecto. Efectivamente. En cuanto al tema de las deportaciones, hemos visto que en los últimos días se han activado a raíz de que no solamente República Dominicana, también tenemos escenarios donde Estados Unidos, donde México, pero en la parte concerniente a nuestro país, ¿qué se está haciendo desde migración? Yo no veo tantas acciones, quisiera ver más, porque después que se emitió esa resolución de parte del Consejo Nacional de Migración, dando un plazo a las empresas, a las instituciones en la República Dominicana para regularizar el estatus migratorio de los extranjeros en sentido general, pero ustedes saben que cuando se refiere a extranjeros, aunque es de manera universal, sí, pero la mayor cantidad de extranjeros que tenemos en la República Dominicana de manera irregular son de nacionalidad haitiana. El director de migración se ha vuelto a amagar y no dar. Prácticamente le ha quedado grande el cargo al señor Enrique García. Sí, señor. Y da tristeza, da pena y da vergüenza que la persona que esté a cargo, que tenga bajo su responsabilidad manejar o dirigir, aplicar la política migratoria en nuestro país, ustedes han visto cómo se expresa. Él dice que vamos a perder el país, pero usted no está para denunciar qué usted está haciendo como jefe de ejecutar las políticas migratorias en nuestro país y de cumplir o hacer cumplir la ley 285-04, que es clara y tiene su reglamento de aplicación sobre migración en el país. Todo se queda en un enunciado de qué vamos a hacer, de que estamos trabajando, de que vamos a deportar, vamos a repatriar. No se hace absolutamente nada, y mientras tanto tenemos situaciones donde debemos dar asistencia médica a los extranjeros, no importa su nacionalidad, donde esas parturientas siguen llegando hacia nuestro territorio y donde cada vez ese presupuesto que deberíamos atender para nuestros nacionales se ve afectado de forma severa, porque hay que aportar esos recursos. Tú no vas a hacer un gobierno inhumano donde tú no le des la asistencia, pero al mismo tiempo, si no tienes un buen bloqueo de la frontera y no tienes tampoco una buena actuación de la Dirección General de Migración, el caos es mayor. Aquí hay que ser claro, Peguero, y reforzando eso que tú has dicho, no es justo ni es posible que el 60% de los partos en los hospitales de las provincias fronterizas del país, los hospitales binacionales, sean de nacionalidad haitiana. Y no porque son de otra nacionalidad, sí, sino que son de manera, son irregular. Y lo peor de todo es que usan a nuestros hospitales del país como un instrumento, porque son redes de tráfico que hay, que traen a estas damas, sí, en estado de gestación a dar a luz en el país. Porque una cosa es el derecho a la salud como derecho universal humano. Eso no se le puede negar a nadie. Sí. Pero otra cosa es el negocio que está ocurriendo con eso, que ha venido ocurriendo desde hace un buen tiempo, desde hace más de una década, y ahora se ha agudizado por la propia situación de convulsión que está viviendo Haití. Usted va ahora mismo a los hospitales de las provincias fronterizas, principalmente, y las maternidades de aquí mismo, de la capital y de Santiago, y se va a encontrar con una alta cantidad de parturientas de nacionalidad haitiana, pero aquí hay autobuses que traen con estas redes de trata y en complicidad con algunas autoridades militares y de migración a dar a luz a los hospitales de aquí. A eso es que me refiero. Eso es lo que hay que parar. El flujo migratorio irregular con la complicidad de algunas autoridades militares y de migración en el país. Señores, esto es sumamente delicado, esto que está denunciando de forma responsable Vargas Vilas Riverón, porque estamos hablando de la complicidad directa de las autoridades. Y no es justo que habiendo dominicanas que necesitan esa asistencia médica se vean afectadas de no poder acceder a estos servicios porque están siendo ocupadas por extranjeras
por extranjeras que están llegando de manera irregular a nuestro país. No es que se le niegue la asistencia, no es que ya una vez que están aquí no la vamos a tirar por ahí, no la vamos a maltratar, pero se debe actuar de inmediato porque poco a poco estamos llevando a esta nación a un punto complicado si no se actúa de forma contundente. En cuanto a los secuestros se refiere, ¿hay algunos datos que tú puedas aportar para que la gente tenga una idea de la cantidad de secuestros que se producen en Haití? En los primeros 9 meses de este año se contabilizaron 628 secuestros. 29 de ellos extranjeros, norteamericanos, franceses inclusive, pero en su gran mayoría son de nacionalidad dominicana, porque la mayoría de los que cruzan a hacer intercambio comercial con Haití y que trabajan en empresas allá, algunas empresas inclusive de capital dominicano que están establecidas allá, y a eso obedece que ese número de secuestros involucre mayormente a dominicanos. Esto de acuerdo con cifras que hemos obtenido por parte de organizaciones defensoras de los derechos humanos en Haití. Sí. Pero según la ONU también expresa que hay en sus cifras hay cientos de secuestros contabilizados, pero es un número bastante alto. O sea, en 9 meses. Demasiado. 9 meses. Y luego del asesinato del presidente Moïse se han agudizado los secuestros. O sea, todas las semanas están secuestrando, inclusive no solamente a extranjeros, sino también a ciudadanos haitianos, empresarios locales y a funcionarios. La situación es tan grave, es tan crítica, que empresarios y comerciantes haitianos están vendiendo sus empresas y otros las están dejando abandonadas. Wow. Y están viniendo a establecerse aquí a la República Dominicana. Otros se van a Miami, los que tienen esa facilidad, sí. Otros a Francia, algunos a Canadá y así sucesivamente. Eso estaba viendo yo, que el periódico Listín Diario estaba presentando un reportaje la semana pasada donde evidenciaba esa situación y en el que recopilaban información de este tipo, dando cuenta de que hay muchos empresarios que están llegando aquí. Pero ¿cómo llegan esos empresarios? ¿Compran una visa? ¿Se la da el Estado Dominicano? ¿Cómo funciona esa parte? O con dinero llegan y no importa cómo llegaron. No, se supone, según la ley 285 de migración y la Constitución de la República que tenemos claramente, deben agotar el procedimiento, que es optar por una visa. Sí. En este caso, y luego ya cumplir con los requerimientos. Eso es lo que debería establecerse. Lo que cuesta son como 300, 350 dólares. Las visas, dependiendo de la categoría, hay desde $200, $250, $300. Pero usted sabe que históricamente, Peguero, y en los últimos años, los consulados de la República Dominicana en Haití, 7 en total, desde Juana Méndez hasta Belader, sí, por el sur de Haití, han sido en gran parte instrumentos de negocios. Claro que sí. Donde muchas veces no se depura a personas para otorgarle este visado. No, y se sabe también que es una cuota política que se le da a determinadas personas. En algunos casos sí. Para que puedan recuperar parte de la inversión que se hace en las campañas. Porque en algunos casos sí. Así que funciona también este país. Cierto, pero no podemos seguir viendo la política migratoria de la República Dominicana en función de lo que va a generar desde el punto de vista económico. Sí. Porque si tenemos leyes que son claras, son taxativas en su ámbito de aplicación, ¿por qué vamos a dejar de aplicarla? Y no es que nosotros seamos racistas, seamos xenófobos, no es que seamos antihaitianos, simplemente que la realidad está ahí, las estadísticas están ahí. Nosotros estamos constantemente como un país vulnerable ante la situación de Haití, que se ha convertido prácticamente en un protoestado. Un protoestado, que es una especie de un régimen donde los grupos son los que controlan y prácticamente la situación está fuera de control porque el gobierno no tiene la autoridad suficiente ni las herramientas o los mecanismos correspondientes, en este caso, para poder contener a esos grupos insurgentes. Y es lo que está ocurriendo en Haití. Establecen sicatos, establecen califatos, establecen tribus, que estas bandas armadas son especie de eso. Claro. Y en cuanto a las búsquedas en la frontera de los militares, ¿se ha controlado eso? ¿Está ya mejor?
ya eso es cosa del pasado. ¿Cuál es la realidad? Hay muchos militares que se han hecho ricos. ¿Cuál es la realidad de eso? Es una pregunta caliente que usted me está haciendo. ¿Ah? Sí. La voy a responder como fronterizo y como dominicano preocupado. Sí. Mira, hace algunos días, haitianos, comerciantes principalmente, sabotearon el mercado binacional en la frontera con Dajabón, denunciando que estaban siendo objeto de maltratos y que le estaban saqueando los productos, las mercancías que ellos traen a territorio dominicano para comercializarla en esa zona de libre comercio que se llama mercado binacional. Sí. Y estaban acusando a miembros del cuerpo especializado en seguridad fronteriza, a inspectores de la propia Dirección General de Aduanas, atención Dirección General de Aduanas, wow, y de otras agencias que están apostadas en las provincias fronterizas. Porque si son zonas de libre intercambio comercial acordadas desde hace décadas y décadas con los gobiernos de ambos países, y si no son productos ilícitos, entiendo que no pueden saquearlo, y esto va para los miembros de las Fuerzas Armadas, para la gente de aduana, para la gente de migración y las demás instituciones que están ahí, porque eso le está haciendo mucho daño al intercambio comercial binacional. Sí. O sea, cuando en una provincia como Dajabón se boicotea o se deja de hacer el intercambio comercial que se realiza lunes y viernes, se deja de mover alrededor de 100 millones de pesos en estos dos mercados. Wow. Y eso afecta al motoconcho, afecta al chiripero, afecta a todo el mundo. O sea, entonces vamos a prestarle atención a eso. No es justo lo que está pasando. Lo que tienen que hacer es aplicar la ley, que es bastante clara. Pero el macuteo sigue en la frontera. Eso no es un secreto para nadie. No lo tiene nadie. Eso sigue operando, sigue rampante y sonante. Y aunque quieran decir que no, nosotros, los que somos fronterizos, los que venimos de allá, los que constantemente estamos recorriendo la frontera y vemos con nuestros propios ojos la realidad, eso es innegable. Ahora, hay militares honestos, serios, comprometidos con la soberanía nacional, que no venden la patria, pero hay otros que no le importa nada de eso. No le importa nada. Que su compromiso es con lo que pueden percibir, con el dinero. O sea, eso también tiene que reformarse. Tienen que reformarse los cuerpos armados que están custodiando la frontera. O sea, no solamente la Policía Nacional. Y hacer una revisión de esos patrimonios, de ver cómo llegaron y cómo están, porque es muy fácil y muy sencillo tú establecer ese tipo de cosas. Claro. Si un militar que de repente lo que llegó fue con un vehículo que tiene valorado en 300,000 o 200,000 pesos y de repente ya tiene otro que vale 1,000,000, ¿de dónde lo sacó? Por obra y arte de magia en la frontera, ¿no? Es bueno que se hagan esas auditorías. Entonces hay que establecer auditorías para determinarlo, que aparecen con un montón de riqueza que no pueden explicar. Sería importante que se hagan esas auditorías para determinar. Y también el origen, hay otro elemento que debe también ponerse sobre el debate y discutirse, y es el mejoramiento de las condiciones de vida de los militares que están custodiando la frontera. Yo pienso que hay intención, y así lo ha expresado el propio presidente de la República, Luis Abinader, y nosotros esperemos que eso se pueda materializar, porque he visto una intención, un interés marcado por parte del propio presidente de atender a la zona fronteriza del país. Pero de la intención, yo acompañando, este es un comentario mío propio, del cual te desvinculo, las intenciones deben ir acompañadas de buenas acciones que vean materializados esos deseos. Este es un mensaje mío para usted, señor presidente, o sus allegados que vean esta conversación, y del cual te desligo totalmente de esto, sino que es una postura que no debería estarla haciendo porque se trata de una entrevista, pero por la forma en que nos hemos manejado a través del tiempo, pues me tomo el atrevimiento de hacerla. Así que agradecerte, Vargas Vila Riverón. Síganlo en sus plataformas Dímelo TV para que puedan mantenerse al día, también en sus redes sociales. Voy a dejar en los comentarios también para que puedan pasar directo y se suscriban en un enlace hacia su canal, porque él se mantiene de forma activa informando sobre esta situación, no solamente de Haití, sino de la frontera, de todo lo que acontece a nivel nacional, y es un hombre de posiciones claras y firmes. Igual que usted, claro, al igual que usted. Muchas gracias, Peguero. Como siempre, encantado de estar contigo. Que pasen buenas y recuerden compartir este contenido para que siga llegando a mucho más personas. Bye, bye.